Lo he titulado La Declaración Universal de los Derechos Humanos, un regalo de Occidente aceptado por el resto del mundo. Entre interrogantes. Cuando nos preguntamos sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, podemos empezar por recordar el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual se expresa en el siguiente tenor. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades fundamentales del hombre, la Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal común. ¿Ideal común? ¿Dónde, cómo, cuándo y por qué surge este ideal común? En el mundo occidental, que había regido los destinos del mundo desde la era de los descubrimientos en el siglo XV, poco a poco, se había ido difundiendo la idea, alumbrada por los pensadores de la Ilustración, de que era necesario establecer una serie de limitaciones que protegieran unas libertades básicas, un ámbito, si se prefiere, del individuo frente al poder omnímodo del Estado. No podemos negar tampoco la influencia del cristianismo en la aparición de los derechos humanos. En palabras de Víctor Práxedes Saavedra Riondra, desde una perspectiva histórica, si tomamos los textos de finales del siglo XVIII, Declaración de los Derechos de Virginia y Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano principalmente, como punto de inflexión, y dirigimos la vista atrás, encontraremos que la fundamentación de la universalidad de los derechos, en este caso aún naturales, es de índole teológica. Efectivamente, la doctrina cristiana y el enraizamiento del concepto de persona creada a imagen y semejanza de Dios sustenta los derechos en la propia relación con la divinidad, relación común de todos los hombres. Ejemplo de esta doctrina, en pleno siglo XX, son la encíclica Pacem in Terris o la Declaración Dignitatis Humanae. Este ideal garantista de la Ilustración, que ya se había plasmado en el Bill of Rights inglés de 1689 y en la Declaración de los Derechos de Virginia de 1776, llegaría a su configuración definitiva con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Los artículos de este último documento, clave para entender la Revolución Francesa, el pensamiento político liberal y el constitucionalismo del siglo XIX, se copian casi literalmente en el articulado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce una pluralidad de derechos inherentes al individuo que tienen por únicas limitaciones, tal y como se señala en su artículo 29, aquellas establecidas legalmente con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Lo ocurrido en diversos países durante las últimas décadas, donde se ha pasado de una aceptación inicial de este modelo occidental, con su concepción de la relación individuo-sociedad-Estado, a una situación de creciente rechazo hacia el mismo, pone en duda la viabilidad de estas aspiraciones. Samuel P. Huntington sostiene que, al principio, occidentalización y modernización están estrechamente vinculadas. La sociedad no occidental absorbería elementos importantes de la cultura occidental y progresaría lentamente hacia la modernización. En las fases posteriores, la modernización promueve de dos maneras la desoccidentalización y el resurgimiento de la cultura autóctona. En el plano social, la modernización aumenta el poderío económico, militar y político de la sociedad como un todo y anima a la gente de esa sociedad a tener confianza en su cultura y afirmarse culturalmente. En el plano individual, la modernización genera sentimientos de extrañamiento y anomia, ya que las relaciones sociales y los lazos tradicionales quedan rotos y conducen a crisis de identidad. Esta desoccidentalización
podía preverse dada la reacción islamista ante la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuando ésta se aprobó en 1948. Abul Alá Maududi señalaba que no es competencia humana el decidir el alcance y propósito de nuestra existencia o establecer siquiera los límites de nuestra autoridad secular. Nadie tiene el derecho a tomar estas decisiones por nosotros. Este derecho pertenece exclusivamente a Dios. Encontraremos una reacción similar en el área de Asia Oriental. A las vistas de las palabras del primer ministro de Singapur, no hay un modelo asiático como tal, pero existen indudables diferencias fundamentales entre la sociedad confucionista del este de Asia y las sociedades liberales occidentales. Los occidentales han renunciado a dar una base ética a la sociedad, convencidos de que un buen gobierno puede resolver todos los problemas. Es algo que en Oriente nunca hemos creído posible. Asia rechazará cualquier injerto europeo como un cuerpo extraño. Los europeos podrán indignarse, pero su indignación no cambiará mucho las cosas. Aquí es diferente. Aquí el pasado está tan vivo como el presente. La edad de piedra, imprevisible y cruel, coexiste con la fría y calculadora edad de la electrónica, y ambas conviven dentro del mismo hombre. A menos que se produzca, bien lo que podríamos denominar una conversión de las culturas no occidentales al individualismo, cosa poco probable, bien una reformulación de los derechos humanos teniendo en cuenta las diferentes sensibilidades, algo que no se admitiría por Occidente, no cabe hablar de una concepción de los derechos humanos auténticamente universal. Una Constitución escrita no funciona por sí misma, sino es lo que los titulares y destinatarios del poder hacen de ella en la práctica, en la existencia real y vivida del sistema político por ella establecido. Para ser real y efectiva, requiere ser observada, vivida y que la realidad política que pretende configurar esté integrada de modo efectivo en el marco jurídico que establece. Solo así tiene la Constitución una existencia real como Constitución normativa. Muchas gracias.